Quisiera contar de Dios, de Puerto Maldonado. Michilala es el lugar que vivo por ahora. Y cuando íbamos nos asaltaron con arma de fuego, ¿no? Y fue difícil para nosotros porque estábamos los dos con mi esposa y ella se puso más nerviosa. Vinieron con arma y nos encañonaron, no había nada que hacer. Lo único que me quedó de decirles es: vengo de mi iglesia y solo tengo la Biblia en mi mochila. Y verdad, rebuscaron, vieron, tocaron, solo vieron la Biblia. Y noté que el ladrón tuvo miedo, porque normalmente le rebuscan todo a uno, ¿no? Pero él tuvo miedo y no me agarroche, y se montó en la moto y no sabía cómo irse, se escapó. Yo no sé qué vio, ya, pero de miedo corrió. Y eso en esta noche me da más ánimo a poder conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a estudiar un tema muy bonito, que como título, el seminario que nos han alcanzado dice de la siguiente manera: cuando Jesús llega a tu vida, hace milagros en tu casa. Cuando Jesús llega a tu vida, hace milagros en tu casa. Me conmueve este título porque también ocurrió conmigo cuando yo fui niño. Cómo llegó Jesús en mi vida fue una experiencia muy bonita. Y cuando yo leo la historia que nos muestra la Biblia, una historia muy bonita, y vamos a leerlo un poquito y luego tratamos de explicar para lograr comprenderlo. Vamos a ubicar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos capítulo 16, los versículos 23 al 34. Vamos a leerlo de corrido, y hermanos, para tener una idea de lo que Dios nos quiere decir en este mensaje. A ver, ubicamos nuestras Biblias en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 34. A ver, lo leemos con ustedes, más hermanos, despacio nomás. Mira lo que dice el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Como ustedes podrán escuchar,
Esta historia es una bonita historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas, claro que no habían estado con Jesucristo ellos, pero aprendieron el mensaje de Jesús. Y lo que más hacían era visitar pueblos. Y mientras visitaban pueblos, lo que más hacían era compartir lo que habían aprendido de Jesús. Y mucha gente se entregaba, dice la historia bíblica. Pero por allí había una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, dice la Biblia. Y esta muchacha, mientras Pablo iba a predicar, siempre se le cruzaba por el camino. Y esta muchacha decía más o menos estas palabras que dice la Biblia, mira. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación decía, estos son siervos de Dios y claman y enseñan la palabra de Dios. Esto incomodó un poquito a Pablo porque todas las veces que pasaban por ahí, esta muchacha siempre salía con estas palabras. Y Pablo, en una de esas oportunidades, le dijo a la muchacha de esta manera, mira. Pablo se paró y se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación que tenía esta muchacha. Lo cierto es que cuando la muchacha estuvo libre, dice la historia que sus amos ganaban mucho con la adivinación de esta muchacha. Y se preocuparon porque la muchacha ya no tenía el espíritu de adivinación. Entonces dijeron, ¿quién ha hecho estas cosas? Estos hombres que vienen a predicar la palabra de Dios, Pablo y Silas. Y fueron los amos, tomaron preso a Pablo, lo agarraron, seguramente, no sé cómo lo agarraron del polo, de la camisa, o de repente con soga, pero lo trajeron donde estaban ahora diríamos los policías, pero ahí habían agentes, seguramente civiles, que lo llevaban a la cárcel. Y la historia dice que lo llevaron a la cárcel a Pablo y Silas por sacar un espíritu de adivinación que tenía esa muchacha. Lo cierto es que la recomendación de los alguaciles era de que al carcelero le dijeron, a esta muchacha, a Pablo y a Silas, por favor tengan cuidado, métanlo lo más adentro de la cárcel posible para que no salga. Y la historia dice que el carcelero obedeció y agarró a Pablo y Silas. Yo no sé cómo es la cárcel, pero la cárcel más segura, de acuerdo a la historia bíblica, era la que estaba más al fondo. Y el carcelero de Filipos llevó a Pablo y a Silas al fondo. Y para que no se escaparan Pablo y Silas, dice la historia, le pusieron el cepo. Y acá en el comentario dice que el cepo era una madera. Era una madera que se ponía en los tobillos. Solamente tú podías estar echado o sentado. Y tus pies, y la madera venía a tus tobillos y no podías pararte. Ese era el cepo. Y el cepo tenía unas cadenas. Estaba encadenada para que no se moviera Pablo. Tenía unos seguros. Ese era el cepo. Entonces la recomendación de los alguaciles, métele adentro y asegúrale bien para que no se escape. Y la historia dice que Pablo ahí estaban, pero no estaban tranquilos, así leímos la historia. Estaban cantando, dice. Estaban en la cárcel, pero estaban cantando, estaban orando. Y mientras ellos hacían esto, ocurre algo terrible en la cárcel. Un terremoto, dice la historia. Pero este terremoto no era un terremoto simple, sino que Dios estaba acordándose de sus hijos y quería liberarlos. Y la historia dice que cuando vino el terremoto y se sacudió todo, las cadenas que estaban atadas a Pablo al cepo, se rompieron las cadenas
Y Pablo estaba libre, Silas estaba libre, los demás presos estaban libres también todos. Y cuando de pronto el carcelero de Filipos vio que todos estaban libres y que todo estaba desordenado, en aquellos tiempos el carcelero era responsable si es que el preso se escapaba. Y la única solución para él era, tenía que ir a la muerte el carcelero. Y el carcelero no esperó que fuera mucho tiempo. Él agarró su espada, sacó su espada, dice la historia. Y en ese momento él quiso matarse. Y cuando estaba con la espada por matarse, Pablo le dijo del fondo, le dijo, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. No te hagas ningún daño. Y para asegurarse el carcelero buscó una lámpara. Ahora tenemos interruptor, ¿no? En esos tiempos buscó una lámpara el carcelero y se aseguró para ver de dónde hablaba la voz. Y llegó hasta donde estaba Pablo y Silas y los vio. Y mira qué historia emocionante se comenta después. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué historia bonita que le pasa al carcelero. El carcelero, seguramente al escucharles orar, al escucharles alabar, pero estando presos, estos hombres, ¿cómo pueden cantar? ¿Cómo pueden alabar estando presos? Se conmovió el carcelero. Estos son hijos de Dios, dijo, y yo también quiero ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero dijo a Pablo, y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Carcelero fue corriendo a su casa, no se fue solo ya, normalmente él iba a morir. No se fue solo, dice la historia, sino que se fue con Pablo y Silas esa misma noche a su casa. Y quería escucharle las palabras de Pablo, estaba curioso por aprender la palabra de Dios. Y el carcelero empezó a escucharle. Esa misma noche, dice la historia, que él fue bautizado. Y yo quiero contarles una pequeña historia que también me pasó a mí. Yo soy dentista desde muy niño, más o menos desde los 6 años. Pero para yo ser dentista pasó una historia muy bonita. Y yo quiero contarles esa pequeña historia a ustedes en esta noche. Como todos jóvenes, nosotros somos 7 hermanos. Una mujer y 6 varones. Como siempre antes los papás decían anoche, no tenían tan pocos hijos. Ahora los padres quieren tener un solo hijo, decía el pastor, ¿no? Pero antes, Gumercindo, mi hermano debe saber, 12 era mi padre tenía 7. El mayor de todos, por cosas del destino, empezó a estudiar la magia, todas las magias, ¿no? Y ya me entienden los que alguna vez han escuchado hablar. La magia blanca, la magia verde, la magia roja, la magia negra. Dice que la magia negra es la más peligrosa porque tiene que ver con la vida del ser humano. Yo no quiero hablar de eso, aunque yo conozco ese tema porque me ha contado mi hermano. Mi hermano dice que el diablo les pone pruebas a la persona que se dedica al estudio de estas magias. Y la prueba más difícil que mi hermano no podía superar era que el diablo le dijo, tienes que entregarme una vida humana, pero que sea o tus hermanos o tu papá. Y no le dio mucho tiempo para pensar. Si en 5 días tú, en otras palabras, asesinas a uno de tus hermanos y me entregas su vida,
Entonces hace ya un compromiso conmigo. La historia de mi hermano, él me dice, yo no pude hacer eso. No pude con papá, no pude con nadie, porque ¿cómo les voy a matar? Entonces, ¿qué pasó? El diablo, cuando no cumples con la prueba, él ejecuta su plan. Y mi hermano se volvió como un loco. En la comunidad, claro, no éramos adventistas nosotros, en la comunidad se le conocía como el loquito de la comunidad. Claro, tenía periodos de lucidez, a veces él estaba cuerdo, pero a veces su mente se le iba como los loquitos y hacía sus disparates. Y yo les comento esto, hermanos, en la casa era terrible, porque parece que el espíritu del demonio venía y poseía a mi hermano en las noches. Y la casa era un griterío, una pelea. Mi papá tratando, yo era pequeño, ¿no? Yo era el más, como dicen, el chanaquito, ¿no? El más pequeñito. Entonces yo escuchaba nomás todo, pero también tenía miedo. Los mayores de mí, ellos sujetaban a mi hermano. Entonces, así se pasaba la noche, sufriendo. Mi papá sufría, ¿no? Hasta que un día había un brujo. Nosotros vivíamos aquí en kilómetro 58, carretera al Cusco, y el brujo vivía en el 68, 10 kilómetros más arriba. Y en el kilómetro 63, casi en la mitad, había una iglesia adventista. Les comento que no éramos adventistas nosotros. Mi papá era un borracho. Yo, si lo contara, mi papá era un borracho y pegaba a mi mamá, cosas terribles hacía. Pero mira, él dijo, tienes que ir donde el brujo, a mi hermano mayor. Solo él te puede recuperar la salud. Y del hermano mayor, yo tenía otro hermano menor de él, que casi era su edad por unos 3 años. Si mi hermano tenía 22, el otro tendría 20, o tendría 19 años. Y mi papá dijo, Antonio, que te acompañe. Ya, Antonio iba. Y el brujo, normalmente ellos atienden los martes y los viernes. No tengo bien claro ese tema, pero él tenía que ir esos días. Pero justo había una campaña evangelística en el kilómetro 63, donde era la iglesia adventista. Y en las noches, claro, ellos tenían que partir temprano para llegar al 68. Y en la entrada de la iglesia adventista, mi hermano tuvo un periodo de lucidez, o el que estaba medio loco. Y él dijo más o menos así: si en esta iglesia hay un espíritu de Dios, y si yo dentro ahora, y si el espíritu de Dios es más fuerte que el espíritu del diablo que yo tengo, y si yo dentro y me sano, entonces yo voy a creer en Dios, él dijo, en su periodo de lucidez. Pero mi hermano menor, que era Antonio, no quería por vergüenza, porque ahí iba a cometer su locura de nuevo. Mi hermano Antonio era también bien agarrado. El mayor era más agarrado, pero luchaba en la puerta. Crisólogo es su nombre, mi hermano mayor. Quería entrar a la iglesia. Antonio luchaba para que no entre. Pero siempre el mayor gana, ¿no? Garleó, corrió, entró a la iglesia. Y una iglesia simple. Esta es bonita casa. Esta iglesia parecía un gallinero donde se crían las gallinas, de hojita, humilde. Y había un hermano, don Vicente Pinches, que tocaba la guitarra. Y cuando lo vieron entrar a la iglesia, así como hizo mi hermana, vamos a orar por los hermanos, ¿no? Vamos a orar por Roy, vamos a orar por Luis, por Joel vamos a orar. No me acuerdo su nombre, los demás. Siempre se dice eso, y parece tan simple para nosotros. Pero ese día, mi hermano Crisólogo, cuando dijeron vamos a orar, vamos a arrodillarnos, él se arrodilló. Y él cuenta que sintió un calor terrible en su cuerpo. Empezó a sudar, a sudar, a sudar.
Claro, cuando la oración termina, todos dicen amén, todos se levantan, y él seguía orando, arrodillado. Voy a cortar la historia porque si no, no vamos a terminar. Lo cierto es que esa noche mi hermano sanó. Una simple oración de un humilde hermano que quizás tendría primer grado de primaria. Entonces, esa noche, él volvió a la casa temprano, porque el culto normalmente termina a las 9, así como acá. Y cuando volvió a la casa, a las 9, normalmente él venía de mañana, del 68, mi papá se molestó. ¿Cómo que quieres morirte, que no quieres sanar? Papá, estoy sano. Mi hermano decía, estoy sano. Y, ¿verdad? Esa noche durmió en la cama. Todas las noches se peleaba con él para que él pueda dormir. Antes no habían esos analgésicos que ahora se toman, ¿no? Para dormir. A él había que esperar que él duerma, que el espíritu se vaya y que no le atormente, y traía la paz, ¿no? Pero esa noche él durmió de arrancón toda la noche. Y mi papá dijo, ¿qué está pasando? No le molesta. Él dijo que está sano. Y al día siguiente era sábado. Y él dijo, papá, voy a ir a la iglesia. Y mi papá dijo, de nuevo le entró la locura a este. Ya, va a ir a la iglesia. Y dice, pues, vete, hijo. Todo el día no apareció el sábado. En la noche del sábado durmió tranquilo toda la noche. ¿Qué está pasando con este muchacho? Vino el domingo, la noche durmió tranquilo. Y mi papá dijo, ¿dónde has ido, hijo? He ido a la iglesia adventista, ahí me he curado. Voy a cortar la historia para terminar. Ahora tenemos pastor. El pastor que vino es pastor consagrado, es ungido para hacer bautismos. En aquellos tiempos no habían pastores ungidos para hacer bautismos. Se tenía que llamar de Lima, porque dependíamos de Lima, ni siquiera de Arequipa. Ahora dependemos del Cusco. Vino un pastor que su nombre me recuerdo bien, Gerardo Medina Alba. ¿Qué año fue esto? 1978, el 6 de junio de 1978. Fue una cosa muy bonita, mirad. La quebradita que teníamos no era muy honda, era muy bandita la quebradita, de esa agüita más o menos. Mi papá cortó unos troncos con la ayuda de mis hermanos, trancaron la quebrada, algunas hojas de plátano para apoyar, y se hizo una piscina grande. Ahora ya te imaginas al borde, una escalera, desde el mayor, desde mis padres, hasta yo el último. Yo tengo un hermano menor, no se podía bautizar porque era más chiquitito que yo, pero todos nos bautizamos, hermano. Yo soy adventista porque ocurrió un milagro en mi casa. Mi padre cambió, nunca más pegó a mi mamá. Y cuando yo escucho esta historia, por ejemplo, del carcelero de Filipos, la historia dice que el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas palabras resuenan en mi mente, porque eso pasó en mi casa. Papá pegaba mucho a mamá. Nunca más le vi pegar a papá, a mamá. Cambió la vida. Mis hermanos nunca se peleaban. Cambió nuestra vida. Yo en esta noche quiero llamarte a ti para que te comprometas con ese Dios que me ha hecho tan feliz a mí. Entonces, te comprometas con Él porque quizás estés sufriendo de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de algún problema difícil. El Señor puede solucionar todos nuestros problemas. Él nos puede ayudar.
Si pudo resolver el problema de mi hermano, que era un loco, que no había más cosa con él, ¿cómo no podría solucionar si es que estuvieras atravesando una dificultad? Quizás un hogar que no está funcionando bien, el Señor puede lograr que esa unidad en la familia pueda desarrollarse de la mejor manera. Y yo te invito, así como el pastor anoche, que si tú quieres hacer un compromiso con el Señor en esta noche, te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración por ti. Quizás esta oración te pueda ayudar para que tú reflexiones y quizás un día puedas ser libre de algún espíritu que te pueda estar atormentando, de algún mal, de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Entonces quiero pedirte en esta noche, si gustas, ponte de pie, vamos a orar en esta noche. ¿Te parece? Hermano, vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu hermoso mensaje, Señor. Eso que le diste a Pablo y a Silas con el carcelero. Y también lo que hiciste con nosotros, Señor. Lo que nos has dado, la felicidad, la alegría, lo que pasó anoche. Yo no sé qué vio el ladrón, Señor, cuando él vino y nos quiso asaltar. Pero él se fue de miedo. Y yo sentí que tú estás con tus hijos, protegiéndolos, cuidándonos, Señor. De manera especial, aquí hay jóvenes que se han puesto de pie, Señor. Tú los puedes ayudar, Señor. Tú los puedes cuidar, proteger en todos los peligros que de pronto puedan ocurrir, Señor. De manera especial, como siervo de Dios, quiero entregarles sus vidas en tus manos, Señor, para que tú puedas ayudarlos en todo lo que tú crees conveniente. Te doy gracias por darme la oportunidad de hablar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.